Bienvenidos a una nueva clase de fundamentos de técnicas cuantitativas. En este caso vamos a desarrollar el punto 5.2.3 del libro, distribución uniforme. Bueno, vamos a empezar diciendo que la distribución uniforme define una variable aleatoria. Decimos que tiene distribución uniforme en el intervalo AB si su función de densidad, en el sentido que se vio lo que significa la función de densidad en el video anterior, es esa que está expresada ahí. O sea, f de x es 0 si x es menor o igual a, siendo a el número que aparece en primer término en la definición de la variable aleatoria con distribución uniforme. Es 1 sobre b menos a si x, o sea, la variable aleatoria está entre a y b, y es 0 si x es mayor o igual a b. Vamos a ver que en este caso, así definida, cumple los requisitos para ser una función densidad, que como ustedes saben, el área bajo la curva de la función densidad tiene que ser igual a 1. La notación que se usa es la que está acá. Esta expresión que dice acá, significa que x es una variable aleatoria con distribución uniforme en el intervalo AB. Y representada gráficamente sería así. O sea, la función densidad vale 0 hasta A, siendo A el extremo del intervalo que aparece acá, vale 1 sobre b menos a para cualquier valor de la variable aleatoria entre a y b, y vale 0 desde b hasta más infinito. Si ustedes se toman el trabajo de hacer el área bajo la curva que representa este rectángulo, sería este segmento que es b menos a, es la base por la altura, que es 1 sobre b menos a. Si hacen la cuenta, se simplifica y les da 1. Como tiene que ser para que sea una función densidad. Bueno, vamos a pasar ahora a graficar la función densidad de una variable aleatoria continua con distribución uniforme en el intervalo 2, 4. Es así como se lee esa expresión. Solución. Observando que en este caso a vale 2 y b vale 4, la función de densidad resulta ser, reemplazando en la fórmula que vimos recién, voy a retroceder un poquito, tengo que reemplazar acá en esta fórmula, dijimos que era 2, 4, o sea, la b por 4 y la a por 2, si yo hago simplemente el reemplazo en esa formulita, es lo que hice acá, y si hago las cuentas, esta fracción es un medio, entonces me queda la definición, la función densidad de esa variable aleatoria, me queda como una función partida de las que tanto insistimos en la parte de matemática general que ustedes manejan muy bien. Si la grafico, vemos que es una variable aleatoria continua con distribución uniforme. O sea, la función densidad vale 0 hasta 2, a partir de ahí vale, a partir de ahí vale un medio, o sea 0,5, hasta 4 y vuelve a ser 0. Ahora, ¿cómo calculamos las probabilidades si x es una variable aleatoria de distribución continua? De distribución uniforme, una variable aleatoria continua de distribución uniforme. Bueno, recordando que las probabilidades son áreas, se tiene que para C y D, dos números del intervalo AB, con C menor que D, se tiene que la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre C y D es D menos E sobre B menos A, es decir, la longitud del intervalo pedido sobre la longitud total del intervalo, en el cual está definida la variable aleatoria con distribución uniforme. O sea, si la variable aleatoria está definida para el intervalo AB, como dice acá, luego la altura, mejor dicho, el valor que toma entre A y B es 1 sobre B menos A, como definimos la variable aleatoria de distribución uniforme,
Entonces, la probabilidad que la variable aleatoria se encuentre entre C y D, es la longitud total del intervalo, que sería B menos A, perdón, al revés, la longitud del intervalo pedido, que es D menos E, dividido la longitud del intervalo total, que sería B menos A. Con esta formulita saco la probabilidad que la variable aleatoria esté entre dos valores interiores al intervalo en el cual fue definido. Por ejemplo, supóngase que tengo la variable aleatoria de distribución uniforme en el intervalo 2, 4, y me piden cuál es la probabilidad que la variable aleatoria se encuentre entre 2,3 y 2,7. Recuerden ustedes que cuando hablamos de variable aleatoria continua, funciona igual si acá tengo signos que incluyen el igual o estrictos. No la afecta para nada. Acá bien podría haber dicho menor estricto, o acá menor estricto en ambos o en uno. Siempre la probabilidad es lo mismo cuando hablamos de variable aleatoria continua. Bueno, entonces, hemos visto, volví ahí a dibujar la gráfica, la función densidad de esa variable aleatoria, que ya la habíamos visto anteriormente, pero ahora me piden cuál es la probabilidad que se encuentre entre 2,3 y 2,7. O sea, A y B están definidos en el enunciado del problema. ¿Y cuánto vale C y D? Y bueno, como me piden la probabilidad entre 2,3 y 2,7, lo que me están dando es C y D. Aplicando la formulita, ¿no? Aplicando la formulita, es la longitud del intervalo pedido, 2,7 menos 2,3, ¿no? O sea, D menos C, y abajo va B menos A, que es la longitud del intervalo total, y eso me da 0,2. Gráficamente sería el área bajo la curva de este, digamos, entre 2,3 y 2,7. Si ustedes se toman el trabajo de hacer base por altura, que es el área de un rectángulo, les van a ver que les da 0,2. A ver, tengo otro ejemplo más. Sí, para la misma variable aleatoria con distribución uniforme en el intervalo 2, 4, pero ahora me piden la probabilidad que X sea mayor que 3. O sea, A y B están definidos en el enunciado del problema. Y también está definido el C, pero no el D, porque está el comienzo del intervalo pedido, sí, pero no está definido el final, porque eso es mayor que 3, entre 3 e infinito. Pero yo puedo pensar que la probabilidad que sea mayor que 3 es igual a la probabilidad que esté comprendido entre 3 y 4, ¿no? Porque a partir de 4 sabemos que la función densidad es 0. Entonces puedo considerar C igual a 3 y D igual a 4 y aplicar mi formulita, ¿no? Que la vuelvo a repetir ahí, cuál es la fórmula que tengo que aplicar. Entonces resulta que la probabilidad de X para que X sea mayor que 3 es 0,5. Ahí lo hago gráficamente, pongo la función densidad de probabilidad para este caso, y ahora me tengo que quedar con el rectángulo que va desde 3 hasta infinito, pero como después de 4 la función densidad se hace 0, sería el rectángulo que tiene como base el segmento de 3 a 4, que está ahí, y si yo me tomo el trabajo de hacer el área de ese segmento, voy a tener en la base una unidad y en la altura 0,5. 1 por 0,5 me da 0,5, que es lo que me dio analíticamente. Ahora me pregunto, ¿cómo es la función distribución acumulada de una variable aleatoria que tiene distribución uniforme en el intervalo AB? Bueno, hay una propiedad que me dice que la función distribución acumulada, que ustedes recuerdan, que la simbolizamos con la letra F mayúscula, ¿no? Entonces, es 0 si X es menor o igual al extremo inferior del intervalo. Entre el extremo inferior y el superior del intervalo, o sea, entre A y B, vale este valor que está acá, o sea, va creciendo, obviamente, hasta llegar a 1, y 1 si X es mayor que el extremo superior del intervalo. Y bueno, entre ambos extremos lo que vale es X menos A sobre B menos A. O sea, conociendo A y B, y sabiendo que es una variable aleatoria continua de distribución uniforme,
puedo dibujar perfectamente la función distribución acumulada, F mayúscula. Y siempre me da una función de este tipo. También, fíjense la importancia de trabajar con funciones partidas. Bueno, entonces, esta es la distribución, la función distribución acumulada de una variable aleatoria continua con distribución uniforme en intervalo AB. Vamos a un ejemplo. Vamos a la misma variable que utilizamos anteriormente, o sea, con distribución uniforme en el intervalo 2, 4, hallar su función distribución acumulada y graficarla. Bueno, si reemplazamos en la formulita que les puse recién, acá va la x, sería x menos a sobre b menos a, ¿no? Y vale 0 si es menor que el extremo inferior, que es a, digamos que es 2, y 1 si es mayor o igual al extremo superior, que es 4 del intervalo. Bueno, si hago ahí, opero un poquito ahí el denominador, bueno, al final llegó que esta es la función partida que me representa la función distribución acumulada de la variable aleatoria que busco. Como veo, es 0, o sea, una recta horizontal igual a 0 si x es menor o igual a 2. Es una recta que tiene esta ecuación entre 2 y 4, y a partir de 4 vuelve a ser una recta horizontal igual a 1. ¿No? Una cosa así. Bueno, ¿cómo se obtienen la esperanza y la varianza de una variable con distribución uniforme en el intervalo AB? Bueno, la esperanza es la semisuma de los extremos, o sea, A más B sobre 2. Y la varianza es B menos A al cuadrado sobre 12. Estas fórmulas se dan sin demostración y representan la esperanza y la varianza. Si quiero sacar el desvío estándar, ustedes saben que, o sea, la esperanza es una medida central y la varianza de dispersión, ¿no?, de los puntos. La varianza tiene unidades de la variable al cuadrado, entonces a veces es más útil usar el desvío estándar, que se define como la raíz cuadrada de la varianza, que eso ya lo estuvieron viendo. Entonces, un ejemplo, calcular la esperanza, varianza y desvío estándar de nuestro ejemplo que venimos analizando, la variable aleatoria continua con distribución uniforme entre 2 y 4. Entonces, si aplico la formulita, la semisuma de los extremos me da 3, o sea, la esperanza vale 3, y si aplico la fórmula de varianza me da 1/3. Si quiero sacar el desvío estándar, como les anticipé, la raíz cuadrada de la varianza, que sería la raíz de 1/3, que racionalizado me da raíz de 3 sobre 3, como está ahí. Y eso ha sido todo, entonces nos encontramos en el próximo video.